tus promesas siempre son ciertas, tal como dicen nuestros profetas. Él te dará consuelo y paz. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos cada uno de ustedes nuevamente a esta clase dominical del manual Ven, Sígueme. En esta mañana, mis niños, la clase se titula Tras la tribulación viene la bendición. Entonces, esta es la clase de este día, que tras la tribulación viene la bendición. Porque el Señor le dio esta profecía al profeta José Smith. Pues como recordarán mis niños, en la clase anterior, los santos de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, recién restaurada, estaban sufriendo mucha persecución por aquellas personas que no abrazaban nuestra fe. Quiero hacerles saber que perseguir no significa que nos van a ir sacar a la carrera o que vamos corriendo. Perseguir es ofender, es criticar nuestra fe, es burlarse o mofarse de nuestra fe y por cada una de las cosas que nosotros hacemos para agradar a nuestro Padre Celestial. Por eso, mis niños, el Señor los consoló a través del profeta José Smith, dando revelaciones de consuelo. Y esta clase de este día, por eso su título, Tras la tribulación viene la bendición. Muy bien, mis niños, quiero decirle que como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por ser la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, hemos heredado un legado. Ese legado es la persecución. Al igual que la iglesia de la antigüedad, cuando estaban los profetas Moisés, Elías y todos los profetas del Antiguo Testamento, habían sido perseguidos. Incluso Elías el profeta fue el último profeta que fue perseguido y huyó de la reina Jezabel, que lo quería matar por predicar esta verdad de la divinidad de Dios. Entonces, niños, recuerden, Elías fue por mandato del Señor y se escondió en una cueva y allí fue alimentado por las codornices. ¡Qué bendición, mis niños! Cuando recibamos críticas, cuando recibamos burlas, cuando recibamos señalamiento de aquellos que no abrazan nuestra fe, no nos preocupemos, mis niños, que así ocurrió desde la historia de esta obra maravillosa. Cuando el ministerio terrenal aún de Jesucristo, también perseguían la iglesia. Sus apóstoles, mis niños, Pedro, Santiago y Juan y todos los miembros de la iglesia de Jesucristo en su ministerio terrenal, también fueron perseguidos. Nosotros no somos la excepción. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Por eso, no nos amedrentemos cuando critican esta obra. No entremos en terror ni en pánico, porque ese es una señal única y verdadera que somos la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué les digo estas cosas, mis niños? Porque también en la
época de Pablo el apóstol, también recibió persecución. Por eso también él llevó consuelo a través de la revelación de Dios a los miembros de la iglesia. Y miren qué especial y qué bonito le dijo. Al igual que la clase de este día, su objeto es que cada uno de nosotros seamos la luz que resplandece en el mundo. ¿Para qué vamos a brillar, mis niños? Para ser ejemplo de los creyentes. Y veamos qué dice en la Biblia, en 2 de Corintios 4 y 7 al 9. Dice el prefacio: la luz del Evangelio resplandece en los santos. Mire cómo dijo Pablo en la Biblia: la luz del Evangelio resplandece en los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos eran la época de Pablo, los santos eran la época de Elías el profeta, los santos son hoy los de la dispensación de la iglesia restaurada, de la dispensación del profeta José Smith. Cada uno de nosotros y ustedes, mis niños, son la luz que resplandece en la oscuridad. Y por eso dijo el apóstol Pablo: la luz del Evangelio resplandece a los santos. Las pruebas de la vida terrenales no son nada comparados con la gloria eterna. No importa, mis niños, que se rían de nosotros, que nos critiquen, porque no la podemos comparar la persecución y los desafíos por abrazar esta obra con la gloria eterna que tendremos, porque tendremos el privilegio, si perseveramos hasta el fin, de ser parte del gobierno milenario. Si morimos en rectitud y resucitaremos en la primera resurrección de los muertos. Mis niños, entonces en la tribulación, Pablo el apóstol le dijo a sus seguidores: pero no tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. No los desesperemos, mis niños, por las persecuciones y las críticas por las redes sociales de la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. No nos angustiemos. Este mensaje que nos sirva para fortalecer nuestro testimonio, que cada uno de ustedes abraza la iglesia verdadera en esta tierra. Y siguió diciendo el apóstol Pablo para consolar a los suyos: perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. ¿En qué momento, mis niños, hemos sido perseguidos cada uno de ustedes? Pues en sus escuelas, en las reuniones infantiles, cuando nos ofrecen aquellas sustancias que son nocivas a nuestro cuerpo y que lo dañarán. ¿No se han reído de ustedes? ¿No se han reído de mí? Porque no tomo aquellas sustancias que afectan mi organismo. Esa es parte de la persecución de esta obra, por guardar nuestros convenios, los convenios bautismales y los convenios del templo. Entonces el apóstol Pablo siguió diciendo a sus seguidores, dice: porque esta momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez y más eterno peso de gloria. ¡Qué bendición! Cuando soportamos las pruebas terrenales por pertenecer a este evangelio verdadero, nuestro galardón, mis niños, será mayor e incomparable a nuestras dificultades.
podemos seguir firmes y fieles en esta obra, que es la obra de Dios. Si no fuera la obra de Dios, nadie se opusiera a ella. Y siguió diciendo el apóstol Pablo, siguió diciendo, más a Dios gracias, que hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que no se pierden. Mis niños, el mensaje de esta mañana para cada uno de ustedes, que las críticas cibernéticas en contra de la iglesia no nos desanimen, sino que nos sirvan de fortaleza espiritual para seguir adelante, como dijo el apóstol Pablo aquí en esta escritura, que esta escritura especial, como dice, ¿verdad? Que para Dios es nuestra, dice, porque más Dios, dice, manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Y nos manda a decir que Dios, que para Dios somos olor grato en todo lo que, de todos los que se salvan y en los que no se pierdan. Entonces no debemos perdernos del camino que nos lleva a la presencia de Dios para vivir para siempre con Él y a no sufrir más lágrimas ni pesares, porque viviremos eternamente unidos como familia si guardamos los convenios sagrados del templo. Muy bien, mis niños, una vez que he explicado cada una de estas cosas para poder relacionar el sufrimiento de la iglesia cuando estuvo en la tierra, en el ministerio terrenal de Jesucristo, y su iglesia restaurada, que nos llega a una conclusión verdadera y exacta, que esta es la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, por todas estas cosas el Señor nos enseñó que el Señor desea que compartamos lo que tenemos con los necesitados. Parte de nuestra preparación espiritual para no perder el camino y volver a la presencia de Dios es compartir cada uno de los bienes que tenemos con aquellas personas que necesitamos. Y vamos a ver, así lo dijo la revelación en Doctrina y Convenio, 104, versículo 13 y 18. Veamos 104, 13. Dice el Señor, quiero leerles una escritura porque el Señor, antes de darle esta revelación al profeta José Smith, preparó a todos los santos de la iglesia recién restaurada, la organización de la iglesia. Enseñó que iba a haber un sumo consejo, cuál era el propósito de la organización del sumo consejo y qué era y para qué iba a servir dentro de la iglesia. El sumo consejo, mis niños, es para hacerle juicio a aquellas personas que se pierden, que se apartan del camino y cometen alguna transgresión. Pero no para acusar a los niños, sino para darles oportunidades de levantarse y volver al camino del cual se han extraviado. Por eso el Señor en esta revelación enseñó, dice, porque yo, el Señor, no seré burlado en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que estamos hablando de la transgresión. Para eso son los juicios, para que el Señor no sea burlado y Él les da otra oportunidad de levantarse para seguir por el camino correcto. Y con respecto a que debemos compartir los bienes con los necesitados, nuestros hermanos, dice, para que todo hombre me rinda cuenta de la mayordomía que se le ha asignado. Mis niños, ustedes son mayordomos
Pero dirán, ¿por qué soy mayordomo yo a mi edad? Claro que sí, mis chicos. Ustedes son mayordomos de su propia vida. Porque su vida y mi vida son de Dios. Solo somos mayordomos para cuidar de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. ¿De qué manera vamos a ser mayordomos de nuestro cuerpo? Guardando, mis niños, las leyes que permiten que nuestro cuerpo esté lleno de salud y vigor. ¿Por qué somos mayordomos de nuestra alma? Porque es mi responsabilidad. Es su responsabilidad cuidar su alma o dejarla morir. Si nuestra alma muere, mis niños, no tendremos retroceso para levantarnos y continuar el camino correcto. El Señor dijo también, mis niños, que somos mayordomos en cuanto a nuestros llamamientos, a todas las responsabilidades espirituales que nos dan dentro de la iglesia. ¿Cuáles responsabilidades? Asistir a las reuniones dominicales, participar de la Santa Cena y fortalecer este espíritu, para estar atentos y aptos para luchar contra las adversidades terrenales. Muy bien. Y siguió diciendo el Señor, porque no conviene que yo, el Señor, haga a todo hombre responsable como mayordomo de las bendiciones terrenales que he dispuesto y preparado para mis criaturas. ¡Qué bendición! El Señor nos ha hecho mayordomo de los bienes terrenales. De manera que el Señor, si nos ha bendecido con bienes terrenales, estén dispuestos a compartirlos con aquellas personas que necesitan. Pero dirían ustedes, mis niños, papá tiene un carro, pero ¿cómo lo va a repartir, mis niños, con mis hermanos? Quedaría yo sin carro. No es ese el objeto, mis niños. Va a compartir los servicios de aquel vehículo para trasladar a los hermanos que necesiten una emergencia, para ir al médico, para ir al hospital, para mudarse de casa o para trasladarlos a las reuniones de la Iglesia de Jesucristo en la estaca. Qué bonito saber estas cosas y analizarlas. Si tenemos un medio de alimento, vamos a dejar la mitad nuestra y la otra mitad a repartirla con los que necesitamos. Además, siguió diciendo el Señor, yo el Señor extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías, todo, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo que hay en mi vida, lo que hay dentro de las paredes de este hogar, no son mías ni mías, no son de ustedes, son del Altísimo Dios. Siguió diciendo el Señor, y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías, pero es preciso que se haga mi propia manera, y he aquí, esta es la forma en que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados y los ricos sean humildes. Qué especial saber estas cosas. El Señor nos ha dado bienes materiales para que, mis niños, para exaltar a los pobres y para que los ricos sean humildes. Quizás dentro de nuestra capilla no haya personas que son inmensamente ricos,
pero sí hay unas personas que tienen mejor forma de vida que otra. Entonces, esos deben estar dispuestos a ayudar a los pobres para que ellos sean exaltados. ¿Y cuál es la bendición? Si yo comparto, llegaré a prepararme para ser humilde. En otras cosas, cuando servimos niños, estamos preparando el camino para recibir ese don de la humildad. Qué especial, mis niños. Sigue diciendo el Señor, ¿cuál es el propósito de abastecernos a cada uno de nosotros de bienes materiales? Pero dice que es preciso que se haga a su propia manera, porque la tierra está llena ella insuficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. ¿Qué quiere decir, mis niños? Ustedes son mayordomos de su propia vida. No sea mamá ni papá que va a estar cuidando. Eso no. Eso sí. Eso no. Ustedes tienen el albedrío para que puedan llegar a ser sus propios agentes. En otras palabras, tener un dominio propio. No tener un dominio porque el obispo me lo prohíbe, porque papá o mamá nos van a regañar. Un dominio propio, mis niños, para ser mayordomos de nuestras propias vidas y de los llamamientos en la iglesia. Porque dijo el Señor estas cosas, de manera que si alguno toma de la abundancia que he criado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Aquellos que no son caritativos, que no están dispuestos a desprenderse de bienes materiales para socorrer a los necesitados, cuando partamos de esta tierra, en el Hades, levantaremos la voz de angustia. Igual que el rico y Lázaro, ¿recuerdan la historia? Lázaro fue recibido en el seno de Abraham. El rico en el Hades, en tormento, pedía que le mojaran su lengua con un dedo mojado en agua. No seamos como el rico, seamos como Lázaro, sufriendo pacientemente los embates de la persecución de esta obra. Mis niños, también en el libro de Mormón, en Jacob, vamos a ver qué nos enseñó en el libro de Mormón en Jacob. Jacob 2:17, ¿qué nos enseñó el Señor? Veamos, Jacob, no lo tuvimos. Entonces el Señor dijo en Jacob 2:17, pero antes de buscar riqueza, buscad el reino de Dios, y después de haber logrado una esperanza en Cristo, os tendráis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. ¿Qué nos enseñó Jacob en el libro de Mormón? No es ningún pecado buscar los bienes terrenales. Pero ¿cuándo los vamos a buscar, mis niños? Una vez que hemos buscado a Jesucristo. Porque así dice, antes de buscar riquezas, buscad primero el reino de Dios.
y después de haber logrado una esperanza en Cristo, buscáis riquezas para socorrer al desnudo. En otras palabras, mis niños, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Señor nos bendecirá a medida que guardemos nuestra fe y los convenios que hemos hecho. Nos bendecirá en abundancia con bienes terrenales, no para llenarnos de orgullo, mis niños, sino para socorrer al desnudo y ayudar al enfermo y al afligido. ¿Ven? Qué especial saber estas cosas. No es pecado buscar las riquezas terrenales con el fin de prestar servicio a los necesitados para que nosotros podamos recibir el galardón eterno. El Señor también nos enseñó, después de enseñarnos con respecto a que debemos compartir nuestros bienes terrenales y ayudar a los necesitados, nos dijo que cada uno de nosotros podemos guardar los mandamientos aún sin saber por qué lo guardamos. ¿Cómo está eso, mis niños? Ustedes están aún en su infancia, de manera que en un momento no sabrán ustedes para decir algo tan claro por lo que pasamos todos los miembros de la iglesia. Viene una persona que no es nuestra fe y nos dice, ¿pero por qué no toman café? Entonces su respuesta debía de ser, mis niños, al igual que Adán, no sé, el Señor me lo mandó. Cuando Dios crió la tierra y los cielos y crió al hombre, Adán guardó todos los mandamientos que el Señor le dio. Y en una ocasión, el ángel del Señor le preguntó, ¿por qué ofreces sacrificio? Adán le contestó, no sé, el Señor me lo mandó. Mis niños, cuando Dios nos mande, cuando Dios nos dé un mandamiento, aún sin saber por qué nos lo ha dado, no tardemos en guardarlo. Porque si yo no sé por qué me lo dio, Él sí lo sabe. Mis niños, sí les voy a compartir la escritura literal en el libro de Moisés. Moisés 5 y versículo 5:5. Moisés 5:5. Para que vengan mis niños y vean que yo comparto lo que está escrito en las Santas Escrituras, porque es palabra de Dios. No me pongo al frente, mis niños, a compartir cosas de mí como hombre natural, sino como cosas espirituales. Vean que dice la Escritura, Moisés 5:5. Adán fue obediente a los mandamientos del Señor, y después de muchos días un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofreces sacrificio al Señor? Y Adán le contestó, no sé, sino que el Señor me lo mandó. Cada uno de ustedes, mis niños, guarden cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado, sin importar por qué nos lo ha dado. Y el Señor le enseñó a los de la iglesia restaurada al respecto cómo podían guardar los mandamientos. Y veamos en Doctrina y Convenio 105, 105:13. Veamos qué dice el 105:13. De modo que me conviene que mis Selder esperen un corto tiempo la redención de Sión.
¿Por qué este versículo, mis niños? Como no tan textualmente se les lee los versículos de la clase, les voy a adelantar. El Señor le mandó las persecuciones a algunos de los miembros de la iglesia porque no estaban guardando la fe. Y el Señor por eso dijo que iba a llegar la redención de Sión. ¿Qué es redención? Quitar las transgresiones. Entonces el Señor, en otras palabras, iba a redimirnos nuevamente de los pecados. Porque he aquí, no exijo de sus manos que peleen la batalla de Sión, pues como dije, un mandamiento anterior, y si cumpliré, yo pelearé vuestra batalla. Mis niños, cuando nos persigan o se rían de nuestra fe, no peleemos, no discutamos, no contendamos, porque será Dios el que se encargará de pelear la batalla de Sión. Así se lo reveló al profeta José Smith. Y dice, sigue diciendo, mis niños, también en el versículo 14, porque la redención de Sión, porque he aquí no exijo de sus manos que peleen la batalla. He aquí yo he enviado al destructor para deshacer y asolar a mis enemigos, y de aquí a muy pocos años no quedarán para profanar mi heredad, ni para blasfemar mi nombre en las tierras que he consagrado para el recogimiento de mis santos. He aquí digo a mis amigos de esta manera, hallaréis gracia ante los ojos del pueblo hasta que el ejército de Israel llegue a ser muy numeroso. Estas profecías, mis niños, se han cumplido literalmente. El ejército de Israel hoy en día es tan numeroso que están diseminados por todo pueblo, por todo país, por toda ciudad, predicando este evangelio de arrepentimiento y de perdón. Los élderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días forman parte del batallón de Sión para rescatarnos de la iniquidad y recibir el perdón. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Estoy agradecida a mi Padre Celestial por haberme dado la oportunidad de ser mi propia mayordoma de mi vida, la mayordoma de mis hijos y mayor de este llamamiento que me llena de gozo y felicidad mi vida por estar cerca de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.